¿qué es lo que se necesita para uno poder sostener el deseo? ¿No? El deseo en tanto esa condición pues, que genera movimiento, aumenta la potencia. Y si uno llega y se instala en ese problema con las imágenes, sostener el deseo con las imágenes, también ser capaz de sostener unas condiciones de estarnos poniendo en movimiento, ¿no? Hasta en su escala más tangible, como qué tipos de cámaras, ¿no? Entonces es como uno llegar y decir, bueno, hacer las cosas a la escala de que uno pueda sostener esa meseta donde, digamos, ese deseo y esos flujos están todo el tiempo, digámoslo así, expandiéndose, ¿no? Y eso hace con que surja una pregunta fundamental para mí, que es, bueno, ok, yo puedo proponer hacer como una especie de programática donde yo digo, ok, resuelvo una ecuación, elaboro una película por año, que responde mucho más a un cine sensorial, ¿no? Y digamos que pela mucho más, sí, como a una serie de afectividades más allá de la representación, etcétera. Pero aún así surgía la pregunta de, bueno, pero ¿cómo? Y en el mientras tanto, ¿qué sucede? ¿No? Y que yo creo que esa pregunta por el mientras tanto es todo un tema, ¿no? Porque en realidad la vida es ahí donde ocurre, ¿cierto? Uno llega y dice, ah, no, estoy haciendo esto, pero mientras tanto, y es ahí donde la vida ocurre, y ahí es donde ese encuentro con la filosofía y la pedagogía gana una fuerza, que es, por ejemplo, a partir de la idea de, bueno, si, si para mí sostener el deseo tiene que ver con encontrarme con las imágenes, y el modo de encontrarme con las imágenes tiene que ver con hacer cine, y la pregunta de fondo es cómo sostener el deseo, luego entonces yo tengo que preguntarme por cómo hacer cine por otros medios todo el tiempo, ¿no? Entonces eso lleva a que, así como ha ocurrido un desbordamiento constante entre, pues para uno de alguna manera burlar esta lógica de pensamiento compartimentado occidental y, como tú dices, pensar en términos mucho más integrativos, surge también la necesidad de desbordar el propio cine. Se desborda, por ejemplo, en lo que en esta intersección más de prácticas artísticas y cuidado, hemos hecho con un colega brasileño que se llama Alexis Milonopoulos, que es, digamos, la idea de cine sin proyección, que es como generar toda una preparación somática para generar una especie como de sueño compartido consciente. ¿Qué es lo que ocurre en el proyecto? El proyecto propone cinco figuras que son en realidad cinco momentos ritualísticos en los que justamente se encarna todo este pensamiento que te decía, que es el montaje no ocurre, o sea, la cámara instaura el espacio ritualístico, pero el montaje ocurre en los propios cuerpos, en tanto que esos cuerpos encarnan o se dejan poseer por esas fuerzas que de alguna manera confrontan esa anécdota histórica, pero que al mismo tiempo es como una revisión crítica de este presente que ellas viven en una condición de subalternas y de oprimidas. Entonces hay un primer momento que es el del océano, donde ellas se conectan, digámoslo así, con esas fuerzas digamos, de lo que padecían estos cuerpos en los barcos negreros, pero hay un segundo momento donde ellas confrontan a Javier Alondoño, confrontan al espíritu de Javier Alondoño, y este quizás es como uno de los momentos como más emblemáticos para explicarte esta idea de ese montaje cinematográfico que ya ocurre en la propia vida. Porque cuando ellas confrontan y, como diríamos coloquialmente, le cantan la tabla a Javier Alondoño, en realidad Javier Alondoño es un símbolo de todas las opresiones, que es, por ejemplo, no sé,